intenten conectarse ya, paila. Ya graves porque no los puedo ver porque yo comparto la pantalla y la invitación llega es en las conversaciones y yo no estoy viendo las conversaciones, entonces yo no sé quién más me envíe la solicitud. Entonces tienen que ser muy puntuales, si no, bueno, igual después yo termino esto y yo lo grabo como lo estoy grabando y lo cuelgo en la plataforma. Entonces les toca esperar un buen rato que yo cuelgue la conversación para que ellos puedan ver de qué se trata la clase. Porque yo estoy haciendo la explicación ahora, ya no cuelgo videos de YouTube, a no ser que sea necesario. De resto, yo soy el que estoy haciendo la explicación. ¿Listo? Listo, listo, Entonces, vale. empiezo, muchachos. Voy a compartir mi pantalla. Voy a arrancar con física. Entonces, tengan pendiente ahí el cuaderno de física para que vayan tomando apuntes. Ya les comparto. Un segundo. Física, desempeños. Bueno, ¿ya pueden ver la pantalla, muchachos? Sí, ¿O todavía les está cargando? Sí, señor. no, ya. Listo, entonces dice, la clase de hoy tenemos dos sesiones, sesión 8 y sesión 9. La clase de sesión 8 es la continuación de la última clase que tuvimos, que era sobre el péndulo y el resorte. Cuando uno mueve el péndulo y el resorte, genera una onda, en este caso, de movimiento, en el caso de péndulo y de onda. Pero esas no son las únicas ondas que existen. Existen otras diferencias, otras formas de generar ondas. Está la onda del sonido, la onda de la luz, la onda del péndulo. Bueno, existen varias clases de ondas que ahorita se las voy a mostrar también ahí en pantalla. Y la clase 9 es la continuación de la 8. Entonces, como existen varias ondas, está también la onda del sonido y de la luz. Entonces vamos a ver cuáles son las características de la velocidad del sonido y la velocidad de la luz. ¿Listo? Y cómo se propaga esa onda en el espacio. ¿Listo? Entonces, esos son como los temas. Entonces, arrancamos. Les voy a mostrar aquí unos diagramas. Les voy a mostrar unos diagramas. ¿Listo? Entonces, ahí como pueden darse cuenta, tengo la imagen. Ya pueden ver ahí la nueva imagen. Está el péndulo y dice figura número 1. Listo. Entonces, pongan atención. Entonces, en la clase pasada decíamos que el péndulo generaba por medio del tiempo y del espacio que recorría el movimiento de un extremo al otro del péndulo, por medio de el tiempo y el número de repeticiones que generaba en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, eso se llamaba el periodo. Ahí como dice la figura 1, dice, el periodo del péndulo no depende ni de la masa, es decir, la masa que cuelga de la cuerda puede pesar lo que quiera. Puede pesar lo que quiera esa masa. Esa masa puede pesar lo que quiera. Es decir, que el movimiento va a ser el mismo. Así, digamos, la cuerda mide 1 metro, ¿sí? Y usted pone una pelota que pesa 30 gramos y pone una pelota en ese mismo metro, pone una pelota que pesa 50 gramos. Cambia la masa. El periodo va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque no depende de la masa, depende de la longitud de la cuerda. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos un experimento que yo tenía mi cargador y hallamos el periodo y después lo reduje a la mitad y hicimos el mismo movimiento y nos dimos cuenta que el periodo cambiaba y que el número de repeticiones cuando la cuerda es más cortica es mucho mayor que cuando la cuerda es larga. A eso llegamos en la clase pasada. Ese fue el experimento que hicimos. Entonces, resulta que ese no es el único periodo que hay. También está el periodo de oscilación. Ese periodo de oscilación es el que genera la onda de movimiento. ¿Listo? Aquí les voy a mostrar otro diagrama. Este diagrama de péndulo, que ustedes pueden ver ahí, es el que se utiliza para hallar el periodo de oscilación. Entonces, como es distinto al periodo normal, el periodo de oscilación, se necesitan otros valores, obviamente. Para el periodo de oscilación, sí es
importante el peso de la masa. En este caso yo tengo es una esfera dorada, una esfera doradita. Entonces, ¿qué tenemos en el diagrama que ustedes ven ahí? Entonces tenemos la longitud es lo que mide la cuerda. La longitud es lo que mide la cuerda. Esa cuerda genera una tensión, que es la flecha roja que va hacia arriba. Esa es la tensión que genera la masa sobre la cuerda. Entonces tenemos la tensión. Tenemos unos grados de amplitud, que es, en este caso sería teta, el que está acá. Entonces, lo que mide acá es como lo que da el rango del movimiento que genere esa masa con la cuerda. Es decir, si es de 45 grados, genera un espacio distinto a si es de 70, si es de 10, si es de 15. Es decir, los grados aquí de movimiento sí dependen del periodo de oscilación. ¿Listo? Entonces tenemos la masa, que es la pelota doradita, y tenemos la tensión, que es la flecha que va hacia arriba. Pero esa tensión no solo depende para el periodo de oscilación, también depende de la gravedad. Y la gravedad es la flecha que va hacia abajo, la flecha roja que va hacia abajo. Entonces, para poder hallar, digamos, el peso del movimiento, hay que hallarlo de dos formas. Uno, a nivel de recorrido, que sería, digamos, estos punticos verdes, los puntos verdes que van no verticalmente, sino horizontalmente. Esos puntos verdes son el recorrido horizontal. Entonces, para ese recorrido horizontal, se multiplica la masa, que sería m, por la gravedad. La gravedad siempre va a ser la misma, que es, el valor de la gravedad es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la gravedad. Entonces se multiplica la masa por la gravedad por el seno del ángulo. ¿De cuál ángulo? Del que está arriba sujeto al techo del péndulo. ¿Listo? Es ese ángulo. Pero para hallar, digamos, la masa, del peso de la masa, verticalmente, que sería la flecha que va hacia abajo roja, se halla por el ángulo, perdón, por el ángulo de teta, pero ya no es el ángulo de la cuerda, sino el ángulo que genera la continuación de la cuerda con respecto a la flecha roja, que sería esta que va aquí abajo, la que estoy mostrando aquí abajo con el cursor. Este ángulo puede ser totalmente distinto al ángulo de arriba, como puede ser el mismo. ¿Listo? Y también se multiplica la masa por la gravedad por el coseno del teta. Esto se hace para hallar, digamos, cuál es el peso de la masa y cuál sería el movimiento con respecto a la cuerda. Pero esos son puros cálculos matemáticos. Lo que yo quiero llegar con este diagrama es que ustedes sepan que el periodo de oscilación es esta fórmula que está aquí en la parte superior derecha, que es T mayúscula es el periodo de oscilación. Es igual a 2pi. ¿Por qué 2pi? Porque el periodo de oscilación se halla únicamente del centro, cuando está suspendido sin movimiento, y cuando se levanta la esfera dorada. Ahí está el recorrido, hay una flecha donde está la S. Esa S es el espacio que genera del centro de la cuerda en caída normal y cuando se levanta la esfera. Eso es S. Eso sería el espacio. ¿Listo? En el periodo normal era de la esfera dorada al otro extremo. Eso era, ahí se hallaba el periodo total. Pero como estamos hallando el periodo de oscilación, se hace nomás por la mitad. Por eso el espacio es la mitad. Como son dos recorridos, es decir, sube uno la esfera, la deja caer, llega abajo, esa es la mitad del recorrido, y vuelve a subir. Sería la otra mitad. Es decir, se cumple 2 veces el recorrido. O 2 veces la distancia, digámoslo de cierta manera. Por eso se multiplica
2 por 2, porque son 2 veces el recorrido. De arriba al centro, abajo, y de abajo otra vez al otro extremo. Entonces son 2 recorridos. ¿Por qué pi? Porque en el periodo de oscilación sí tenemos que ver el ángulo. Y ustedes saben que cuando uno habla de razones trigonométricas, muchas veces uno habla en radianes. ¿Por qué uno habla en radianes? Porque el recorrido, si movemos la esfera, la dejamos caer y seguimos subiendo, y le damos todo el movimiento del recorrido por la parte de encima también, es como si estuviéramos dibujando un círculo. Entonces, ese círculo, cuando uno vaya del radio, que sería el centro de donde cuelga la cuerda, a la esfera, ese sería el radio de ese círculo si llegáramos a mover la esfera totalmente en un recorrido circular. ¿Listo? Y cuando uno haya en una esfera, cuando uno haya ese movimiento, tiene que pasarlo específicamente a radianes. Y ustedes saben que los radianes tienen que ver con el pi. Pi, 2pi, 3pi cuartos, dependiendo del ángulo en el que se trabaje. Por eso aparece este pi que está acá. Se multiplica por la raíz cuadrada. ¿Por qué la raíz cuadrada? Porque son 2 movimientos. Y como se empieza a mover y no sabemos, digamos, cuántos movimientos puede llegar a producir ese periodo de oscilación, ¿cierto? Es de manera exponencial. Es de manera exponencial. Y ustedes saben que cuando uno tiene un exponente, uno tiene, digamos, x al cuadrado. ¿Listo? En este caso, hay que dividir esa parte exponencial para saber, digamos, el periodo exacto de oscilación. Entonces, cuando uno quiere eliminar de x al cuadrado, quiere eliminarle el cuadrado, uno le saca raíz cuadrada a ese x al cuadrado. Y ustedes saben que uno cancela el cuadrado de la raíz con el cuadrado de la x. Entonces, por eso aparece esta raíz cuadrada en esa fórmula. ¿Por qué la L? Porque al igual que el periodo normal, en el periodo de oscilación, se necesita saber la longitud de la cuerda. Es necesario saber la longitud de la cuerda. Es totalmente necesario. Y se divide por la gravedad, porque en el periodo de oscilación, aquí donde dice M por G igual a seno de teta, es obligatorio saber la gravedad. Entonces, la fórmula que tenemos es pi igual a 2pi, periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. Entonces, si se dan cuenta, ya no necesitamos saber todos estos valores de mg por seno de teta. Eso solo aparece para saber cómo se halla el movimiento con respecto a la esfera. Pero como no necesitamos saber el movimiento con respecto a la esfera, sino el movimiento de todo el conjunto del péndulo, aparece la fórmula que tenemos aquí en la esquina, que sería t igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. Entonces, de esa manera es que se halla el periodo. Como dice en los desempeños, cuando ustedes lo estén copiando, únicamente necesitamos es saber cómo es que físicamente, cómo se produce ese movimiento. No nos mandan a hallar matemáticamente el periodo de oscilación, sino entender de dónde se sale el periodo de oscilación. Y como se los acabo de explicar, así es que sale el periodo de oscilación. Entonces, cuando el péndulo realiza el movimiento, genera una onda de movimiento. Esa onda de movimiento con respecto en un diagrama, en un plano cartesiano, se ve de la siguiente manera, que es la que les estoy mostrando en este periodo. Entonces, ¿qué tenemos? En física, el periodo de una oscilación U de onda T es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes a la onda. ¿Se acuerda que yo les decía acá arriba en el diagrama que era 2 veces esta S? De arriba a la parte de abajo y de la parte de abajo otra vez al otro extremo. Esos son los 2 periodos del tiempo transcurrido. En el plano cartesiano sería de la siguiente manera. Entonces, el periodo completo, que es de un extremo al otro, sería del punto A, baja la curva hasta menos A y vuelve a subir.
hasta el otro punto. Esa T, esa flecha roja que ustedes ven ahí, es el periodo total. Y el periodo de oscilación sería la mitad de ese recorrido. Entonces sería de un punto A, baja hasta menos A, ese sería el primer tiempo. Y el segundo tiempo sería de abajo de la cresta de la onda hasta arriba otra vez a A, que sería el periodo de oscilación. ¿Listo? Pero como en la fórmula dice que son 2pi del periodo de oscilación, esa onda se tiene que generar 2 veces. Entonces, ¿cómo sería? El periodo total sería la flecha roja y el periodo de oscilación sería de A, baja a menos A, vuelve y sube a A, vuelve y baja a menos A y sube. Porque se tiene que generar 2 veces, porque son 2 veces el espacio. Entonces, esta es la manera que se grafica una onda de un péndulo para hallar su periodo de oscilación en un plano cartesiano. Como yo les venía diciendo, existen varias clases de ondas. Y depende de donde se propague esa onda. Entonces, ¿en qué lugares se puede propagar una onda? Fácil. Entonces, ahí está el siguiente diagrama. Hoy no vamos a hacer cálculos matemáticos porque es solamente la explicación física del movimiento que se genera en una onda. Entonces, el primer diagrama, van a imaginar estar en una piscina y tienen una piedrita y van a lanzar, se van a imaginar que están lanzando esa piedra a la piscina. Y cuando cae la piedrita en la piscina, se empieza a ver una onda expansiva, circular. Entonces, cuando ustedes ven este diagrama, nos damos cuenta que se repite esa onda circular varias veces. ¿Cuántas veces se ve? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la de al fondo se ve como una rayita como blanquita también. Esa es otra onda. Entonces sería, ahí se las voy a señalar con el cursor. 1, 2, 3, 4, 5 y la que se ve al fondo, que se ve como de blanco, 6. Entonces, ¿cómo se hallaría el periodo ahí? Entonces decíamos que era el tiempo sobre el número de repeticiones. Entonces, uno tira la piedra, tan pronto cae en el agua, uno empieza a correr el tiempo. Y para el tiempo cuando se termina de propagar esa onda y se empiece a desvanecer. En este caso, digamos, vamos a poner un ejemplo. Transcurrieron 10 segundos y uno cuenta cuántos círculos se propagó. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces sería el tiempo que sería 10 segundos dividido 6, porque se propagó 6 veces. Entonces sería 10 dividido 6, ¿cuánto es, muchachos? ¿Alguien tiene una calculadora ahí a la mano? Espere porque saqué la mía. 10 dividido 6. Eso es igual a 1.6. Entonces, el periodo cuando uno lanza un objeto y se propaga, se halla de esa manera. En este caso, en el ejemplo que puso, sería 1.6, sería el periodo. ¿Listo? Así se comporta una onda en el agua. Pero no es la única onda que existe. Entonces les voy a mostrar otro ejemplo, que es el que sigue. Ya les muestro, es que se demora en bajar. Bueno, avísenme si ya pueden ver otra vez ahí mi pantalla. Ya. ¿Ya pueden ver? Sí. Listo. Entonces, la siguiente sería la onda del sonido. Entonces, al igual que en el péndulo, al igual que en el resorte, al igual que en el agua, se genera un espacio y una onda que se expande en ese espacio. En el caso del sonido, suena la campanita y empieza uno a hallar el tiempo. Tú pone el cronómetro. Y esa onda
se esparce en un espacio a llegar al receptor que sería la persona. Entonces, al igual que lo hicimos ahorita, uno calcula el tiempo, digamos, fueron 15 segundos. Entonces, uno tiene 15 segundos después de que sonó el sonido, uno lo escuchó 15 segundos después. En este caso, cuando uno está muy cerquita, uno lo escucha al instante, ¿sí o no? Casi uno no puede hallar el tiempo cuando uno escucha porque uno es al instante. Pero si uno se va a un pueblo, al campo, y uno se para en una finca por allá, en una montaña, y uno pega el grito, ¡hola! Y por allá a los 5 segundos se empieza a escuchar, ¡hola, hola, hola! Eso se llama el eco. Ahí, cuando es en una distancia muy grande, demasiado grande, porque el sonido va a una velocidad muy rápida. Entonces, si uno está muy cerca, uno no la puede hallar tan fácil. Pero si uno grita y de la otra persona está demasiado lejos, sí se puede hallar ese periodo. Ese periodo. Entonces, van a hacer de cuenta que ustedes están allá en una finca y empiezan y gritan, ¡hola! Y se empieza a escuchar el eco a los 5 segundos. ¡Hola! 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 Entonces, el tiempo sería 5. Y uno halla el número de ondas. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sobre el oído hay otra. Ahí hay otra. 8. Entonces 5 dividido 8. Eso es Profe, pero si uno no sabe de dónde viene, ¿De digámoslo, dónde pues en viene este qué? caso, ¿no? En este caso Exacto, es sí. O sea, puede uno escuchar el eco, pero no sabe de dónde se propaga. sí, exacto. Es que el sonido viaja muy rápido, pero si uno cuadra con otra persona y uno le dice, vea, me voy a ir a hacer allá abajo en la finca y yo voy a gritar y usted me dice, usted calcula el tiempo, a ver cuánto duró en escucharme a mí. Ahí podemos hallarlo. Pero eso es de manera, digamos, experimental, porque uno no puede, digamos, de manera visual ver cuántas repeticiones se dio o esas ondas, uno no alcanza a calcular esas ondas de manera experimental. Uno lo que hace es de manera, digamos, visual, en este caso, cuando uno lo pasa a una hoja, ¿sí? Es como para explicar así por encima cómo es que se expande la onda en el espacio. Porque tanto en el sonido como en la luz es muy difícil de hallar eso, demasiado difícil. Entonces no se preocupen, ese experimento nunca lo vamos a hacer porque no podemos saber el número de repeticiones. En el agua sí, porque nosotros la podemos ver. Lo mismo con el número de repeticiones en el péndulo y lo mismo con el resorte. Pero con el sonido y con la luz es muy difícil hacerlo. Es solo para que ustedes entiendan que en el sonido también hay ondas, también se generan unas ondas. Entonces, en este caso, hallamos el número de repeticiones que se ve en la gráfica. ¿Sí? Eso es todo, eso es todo. No se preocupen ahí. ¿Listo? Eso también se halla, entonces hay una distancia, hay unas ondas y un tiempo, y pues de esa manera también se puede hallar el periodo. Para la luz, nosotros pues no tenemos un prisma, y no tenemos unas de luz blanca para hacer el experimento en el prisma. Pero yo les contaba a ustedes que de manera natural uno podía ver estos colores. ¿Alguien se acuerda en dónde los podemos ver? En el agua. ¿Con respecto a qué? A la luz, ¿cierto? Cuando llueve. Cuando llueve y hace sol, sale el arco iris. Se forma como una iris ahí en el... Sí. Exacto, se forma un arco iris. Entonces, les voy a mostrar aquí abajo cómo es que se comporta una onda dependiendo del color. Entonces, aquí se ven los diferentes colores. Entonces, tenemos el color rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el índigo y el violeta. Si se dan cuenta, cada onda Más grande, se más comporta pequeño. distinto. Cada onda se comporta distinto. La onda roja se ve más grande, la naranja se ve un poco más pequeña y cada vez que vamos pasando de color se va reduciendo el tamaño de esa onda y se generan más repeticiones en la onda. Se generan más repeticiones de la onda. Eso quiere decir que dependiendo
la amplitud y el movimiento de la onda es que vemos un color distinto. Eso es lo que quiere mostrar esta imagen. Que para cada color que uno ve, hay una onda que llega a su ojo y su ojo la capta y esa manda esa información al cerebro y el cerebro produce un conocimiento y uno dice, uy, eso es rojo, eso es verde, eso es amarillo. Obviamente hay personas que de pronto no pueden ver los colores así porque de pronto sufren de algo en el ojo, pero si tuvieran el ojo 100% perfecto, ven los colores normales, ¿listo? Entonces, se pueden dar cuenta que tanto en la luz se propagan ondas, en el sonido se propagan ondas y en el agua también se propagan las ondas. Eso es lo que ustedes van a encontrar en la sesión 8 y 9. Les voy a explicar qué tienen que hacer de trabajo y de tarea en esta sesión. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar la tarea, qué tienen que hacer específicamente. Entonces, el trabajo en clase. Entonces, ahí les estoy compartiendo el siguiente archivo. Dice, trabajo. Sesión 8 y 9. Describe con tus palabras la imagen que se muestra cuando cae el objeto en el agua. Es decir, van a explicar qué pasa ahí. Prácticamente yo ya les di la respuesta. Lo que tienen que hacer es escribir lo que entendieron de la imagen que les acabo de explicar. La segunda imagen es la del sonido. Dice, describe con tus palabras la propagación de la onda del sonido cuando suena la campana y llega a nuestro oído. También se las acabé de explicar. Van a escribir lo que ustedes entendieron de esa imagen. Está muy fácil el trabajo en clase. Está botado. ¿Listo? Eso es lo que van a encontrar en el trabajo en clase. ¿Y qué es de tarea? La tarea es todavía mucho más sencilla. Ya les muestro el archivo. Listo. Profe, pero usted no ha subido la actividad. ¿Cómo? ¿Sí ya subió la actividad? No. Sí, eso ya está en la plataforma. Tranquilos que eso yo ya lo compartí. Eso yo ya lo compartí, todo bien. Sino que les estoy explicando para que sea mucho más fácil que ustedes realicen la actividad. La tarea es mucho más sencilla. En la tarea van a encontrar dos lecturas. Una que habla sobre la velocidad del sonido y otra que habla sobre qué es la velocidad de la luz. ¿Qué van a hacer con esas dos lecturas? Fácil. A cada lectura le van a hallar las palabras claves y van a escribir las ideas principales de la lectura. Eso es todo lo que tienen que hacer. También está muy fácil. Cada lectura es de una hoja. Menos de una hoja. Menos de una hoja. Entonces está muy fácil. Eso es lo que ustedes van a encontrar de tarea en física. ¿Listo, muchachos? Eso está muy fácil. Espero que hayan entendido. Ahora vamos a continuar con cálculo. Es mucho más fácil todavía. Entonces, ¿pueden ver ya los desempeños de cálculo ahí? Sí, señor. Sí, Listo, señor. entonces, listo pues. Dice, función inyectiva. Para hallar una función inyectiva, también tenemos que hallarlo por medio de conjuntos y por medio de una relación. Entonces ya les muestro los conjuntos y ya les explico. También nos vamos a encontrar la función subyectiva y biyectiva. ¿Listo? Entonces ya les empiezo a mostrar aquí los diagramas. Bueno, ¿ya lo pueden ver? Sí, señor. Listo, entonces dice, función inyectiva. La función inyectiva es más conocida como 1 a 1. Se conoce como una función 1 a 1. Entonces, la clase pasada yo decía que una función partía de dos conjuntos. En este caso tenemos el conjunto de partida, que sería el de los números, y el conjunto de llegada, que sería el de las letras. Entonces, aquí abajo yo puse para recordarles que era una función. Una función es cuando un objeto de un conjunto se refleja en el otro conjunto. ¿Listo? Por eso yo pongo aquí F y entre paréntesis pongo X. Es decir, que hay valores de X
Hay valores de X que se reflejan en F. En este caso se dice X y F de X. Eso es lo que significa una función, que hay unos valores en un conjunto que se reflejan en el otro. ¿Listo? En la función inyectiva, que es de 1 a 1, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en el conjunto de partida se refleja solamente una vez en el conjunto de llegada. Es decir, para 1 se refleja en A. Para 2 se refleja en B. Para 3 se refleja en C. En la función inyectiva pueden sobrar elementos en el conjunto de llegada. Sí pueden sobrar. Si por casualidad no estuviera la D, también es una función inyectiva, porque solo se refleja un elemento en el conjunto de partida para un elemento de elementos de llegada. Entonces ahí les escribí, sí puede sobrar en el conjunto de llegada, puede sobrar. ¿Cómo sabemos si no es una función inyectiva? Entonces ahí abajo yo puse el ejemplo. Entonces, para uno se refleja una vez en A. Para 2 se refleja en B. Pero para 3 también se refleja en B. Entonces, eso quiere decir que en el conjunto de llegada para B le llegan 2 imágenes, o sea, 2 y 3. Como le llegaron 2 imágenes a B, ya no sería una función inyectiva. Esta es la explicación por medio de conjuntos. Ahora les voy a mostrar la explicación. Esa misma explicación la voy a hacer, pero con una gráfica en el plano cartesiano. Entonces, les voy a mostrar la que sí es, que es la que está acá. Entonces, tenemos la función que tenemos es y igual a x más 1. Entonces, cuando uno grafica y igual a x más 1, uno pone abajo unos valores en x y unos valores en y. Entonces, para los valores en x puse 1, 2, 3 y 0. Y cogemos estos números y los reemplazamos en la función. Entonces arrancamos. Cuando x vale 1, entonces reemplazamos 1 en x. Entonces tendríamos 1 más 1 sería 2. Entonces para el valor de 1 le corresponde 2. Para 2, entonces cogemos cuando equivale x en 2, reemplazamos en la función y tendríamos 2 más 1 sería 3. Entonces, para 2 le equivale 3. Para 3, entonces la reemplazamos en la fórmula y tendríamos 3 más 1 sería 4. Entonces, para 3 equivale 4. Y cuando x vale 0, la reemplazamos en la fórmula. 0 más 1 vale 1. Entonces, cogemos estos valores y los vamos a pasar al plano cartesiano. Entonces, arrancamos. El punto central del plano cartesiano es 0. Entonces, cuando x vale 0, que sería el centro, en y vale 1. Entonces, subimos por y ponemos el puntico en 1. Entonces, ahí ponemos el primer puntico. Listo. Cuando x, que es en el gráfico horizontal, que serían los valores de x, tenemos cuando x vale 1, y vale 2. Entonces nos vamos por los punticos imaginarios hasta llegar a 2 en y. Y ahí ponemos el puntico. Listo, tenemos el segundo puntico. Cuando vale 2 en x, en y vale 3. Entonces nos paramos en 2 en x y empezamos a subir hasta que encontremos 3 en x. Y ahí ponemos el puntico. Nos certificamos que sí sea 3, entonces vale 3. Listo. Cuando x vale 3, decíamos que en y vale 4. Entonces nos paramos en 3 en x y vamos subiendo hasta que lleguemos a 4 en y. Y ahí ponemos un puntico. Y trazamos una línea.
trazamos una línea. Cuando Si vale ponemos, trazamos una línea. Entonces ahí trazamos la línea. Entonces decía que en los conjuntos decía que la función inyectiva para un elemento le corresponde uno nomás. Entonces si nos damos cuenta, para uno solo le corresponde un elemento, que sería 2. Para 2 solo le corresponde un elemento, que sería 3. Para 3 le corresponde solamente un elemento, que sería 4. Entonces, como en la gráfica a los elementos de X le corresponden un solo elemento en Y, eso quiere decir que esta gráfica es una función inyectiva. ¿Listo? Una función inyectiva. ¿Cómo sabemos si una gráfica no es inyectiva? Entonces les voy a mostrar un ejemplo de cuando no es inyectiva, que sería acá. Entonces tenemos la función y igual a x al cuadrado. Al igual que el ejemplo de ahorita, tenemos que poner unos valores en x y unos valores en y. Entonces tenemos que en x tenemos los valores 1, 2, 0, menos 1 y menos 2. Y vamos a reemplazar esos valores en la fórmula. Y la fórmula es x al cuadrado. Entonces vamos y empezamos a reemplazar. Entonces, cuando x vale 1, ¿cuánto equivale en y? Entonces reemplazamos en y. Entonces teníamos 1, pero como está al cuadrado, 1 por 1, 1. Entonces para x en 1 equivale 1. Entonces, cuando x vale 2, entonces nos vamos a la fórmula y tenemos 2 al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado es 2 por 2. 2 por 2, 4. Entonces, para x, cuando x vale 2, y vale 4. Listo. Seguimos con el siguiente número. Cuando x vale 0, nos vamos a la fórmula. 0 al cuadrado. Entonces, 0 por 0 da 0. Entonces, para x, cuando x vale 0, y vale 0. Listo. Siguiente valor. Es negativo. Entonces, cuando x vale menos 1, nos vamos a la fórmula y lo elevamos también al cuadrado. Menos 1 al cuadrado sería menos 1 por menos 1, porque tenemos que tener en cuenta el signo. Entonces, 1 por 1, 1. Y multiplicamos después los signos. Menos por menos, más. Entonces, cuando x vale menos 1, y vale 1 positivo. Listo. Listo. Nos fuimos con el último número, que sería menos 2. Y lo reemplazamos en la fórmula. Menos 2 al cuadrado. Entonces, lo elevamos al cuadrado. Menos 2 por menos 2 da 4. Y menos por menos da más. Entonces, cuando x vale menos 2, y vale 4. Y lo vamos a graficar igual que hicimos con el ejemplo anterior. Entonces, nos fuimos. Cuando x vale 1, y vale 1. Entonces, nos paramos en x en 1 y vamos subiendo hasta que encontremos y positivo 1. Y ahí ponemos un punto. Listo, pusimos el punto. Listo, siguiente valor. Cuando x vale 2, entonces nos paramos sobre x en 2. Listo. Y vamos subiendo hasta 4 en y, pero positivo, porque el 4 está positivo. Entonces vamos subiendo hasta que encontremos 4 en y. Listo, ahí lo encontramos. Ponemos el siguiente puntico. Listo. Después dice, cuando x vale 0, y vale 0. Entonces, eso es el centro del plano cartesiano. Ahí ponemos el puntico. Listo, pusimos el punto. Después tenemos el siguiente valor. Menos 1. Entonces, nos vamos en el plano cartesiano, buscamos a menos 1 sobre x, pero el valor en y es 1 positivo. Entonces, subimos en y hasta que encontremos 1 positivo en y. Y ahí ponemos el puntico. Listo. El último valor. Cuando x vale menos 2. Entonces nos vamos en el plano cartesiano, buscamos sobre el eje x menos 2. Listo. Aquí está menos 2 en x. Pero el valor en y es 4 positivo. Entonces tenemos que echar para arriba también porque
debemos buscar el 4 positivo en Y. Entonces está hacia arriba. Entonces nos subimos, vamos subiendo y ponemos el siguiente puntico en 4 en Y. Y ya después de poner los punticos, trazamos la gráfica de color rojo. Entonces empezamos a bajar, pasamos por 4 en Y, después 1 en Y, llegamos a 0, subimos a 1 en Y y terminamos otra vez en 4 en Y. Entonces, si nos damos cuenta en la gráfica, en Y1, por ejemplo, le corresponden dos valores. Entonces, en Y1 le corresponde 1 positivo en X y 1 negativo en Y. Entonces, ahí ya le llegan dos valores al conjunto de Y, le llegan dos valores de X. Y como había dicho acá arriba, igual que el ejemplo acá en los conjuntos, cuando hay dos valores de un conjunto que se reflejan en el otro, ya no es función inyectiva. Entonces la gráfica aquí arriba de Y, X al cuadrado, ya no es una función inyectiva porque hay valores en Y que le corresponden de a dos valores en X. Oye, tanto uno positivo en Y y le corresponde 1 y 1 menos 1 en X, y a 4 en Y positivo le corresponde 2 en X y menos 2 en Y. Eso quiere decir que esta gráfica no es función inyectiva. ¿Listo? Esa es la manera correcta de mirar si una gráfica es inyectiva o no. ¿Listo? Listo, seguimos bajando. El siguiente gráfico es la función sobreyectiva. Entonces, la función sobreyectiva también se hace con dos conjuntos. Entonces, tenemos el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Entonces, explico. En la función sobreyectiva, parten elementos y se reflejan en el conjunto de llegada. Aquí en la función sobreyectiva, en estos conjuntos, al conjunto de llegada, sí pueden llegarle dos elementos del conjunto de partida. Sí pueden. Sí pueden. Pero no pueden sobrar elementos en el conjunto de llegada. No pueden sobrar. Entonces vamos a ver el ejemplo. Entonces, para el conjunto de los números 1 le corresponde en el conjunto de llegada a A. Para 2 le corresponde B. Para 3 le corresponde C. Para 4 le corresponde D. Y para 5 le corresponde D. No sobraron elementos. Como no sobra, sí es una función inyectiva. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Entonces, el conjunto de partida tiene los números 1, 2 y 3 y el conjunto de llegada solo tiene una letra, la letra A. Pero como en este ejemplo, en la función sobreyectiva le pueden llegar varias imágenes, se le pueden reflejar varias. Entonces, como pueden darse cuenta, a 1 le corresponde A 2 le corresponde A y a 3 le corresponde A, y no le sobran elementos al conjunto de llegada, no sobran. Eso quiere decir que esta función de estos dos conjuntos también es una función sobreyectiva, es decir, le pueden llegar de a dos imágenes como el ejemplo de arriba, 4 y 5 le corresponde D, que fueron dos imágenes. También le pueden llegar más imágenes, muchas más imágenes. Digamos, en el ejemplo abajo, a le llegó la imagen de 1, 2 y 3, le llegaron 3 imágenes. Pero como sí pueden llegarle varias, sería función sobreyectiva siempre y cuando no sobren. ¿Cuándo no es una función sobreyectiva? Cuando, aparte de que le reflejan hartos elementos a, sobró B. ¿Tiene que en el ejemplo de abajo sí sobró B? Entonces, como sí sobró un elemento en el conjunto de llegada, eso quiere decir que esta función de estos dos conjuntos no es una función sobreyectiva. Esto también lo podemos ver en las gráficas, en el plano cartesiano. Entonces, se los voy a mostrar y vamos a sacar las mismas conclusiones que con los conjuntos.
Listo. ¿Cuándo sí es? Empezamos cuando es, cuando sí es. Entonces decía que para varios elementos en X le corresponden varios elementos en y no pueden sobrar, no pueden sobrar elementos. Entonces yo grafiqué aquí en color rojo como una especie de rayo. Entonces va desde menos infinito, es decir que los valores, esta gráfica tiende hacia abajo lo más, todo lo que quiera, puede ir hacia abajo, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Eso quiere decir que en los valores en X negativo y en Y negativo le van a corresponder varios valores y siempre le van a corresponder un valor, siempre, porque tiende al infinito, siempre tiende al infinito. Entonces empieza a subir en el plano cartesiano, pasa por el eje X, sube, después vuelve a bajar sobre el eje X y después vuelve a subir hasta el infinito. Por eso ahí les puse el infinito. ¿Listo? Como va al infinito, para los valores en Y positivos y para los valores en X positivos, le van a corresponder varios valores también. Pero siempre, siempre le van a, siempre va a tener una imagen. Ahí se las escribí. Siempre tienen una imagen porque tienden siempre al infinito. Y como siempre tienden al infinito, siempre va a tener una imagen. Entonces, como siempre va a tener una imagen y puede tener varios valores, digamos acá cuando pasa varias veces por el eje X y por el eje Y, que sube, baja y vuelve a subir, es decir, que le corresponde -1 cuando vale 0 y cuando vale 1. Entonces, en X le corresponden 3 valores, digo, en Y le corresponden 3 valores en X, pero como sí pueden llegar varias imágenes y tiende al infinito, es decir, siempre va a tener imagen, eso quiere decir que esta gráfica que ustedes ven acá, esta gráfica sí es subjetiva. ¿Listo? ¿Cuándo no? Entonces vamos a ver el ejemplo de cuándo no. Entonces, esta gráfica la acabamos de hacer arriba, es la misma, entonces la puse ahí, ya no tenemos que hallar valores en X y valores en Y, porque ya lo hicimos. Entonces, la gráfica está acá. Entonces, si se dan cuenta, la gráfica va del eje X hacia arriba. Es decir, que para todos los valores de Y positivo le corresponden varios valores en X. Entonces, por ahora sí se cumple. Pero si miramos la parte de abajo del plano cartesiano, para todos los valores en Y, para todos, ahí le puse punticos rojos, o sea, para -1, para -2, para -3, no tiene imagen en X, es decir, sobran elementos en Y. Como sobraron elementos en Y, ya no es una función biyectiva, que es este mismo ejemplo acá, vea. Si ve que aquí en los conjuntos de partida y llegada, 1, 2 y 3 se reflejan en A, pero sobra B, eso quiere decir que no es. Es igual cuando ustedes ven una función en el plano cartesiano. Es decir, que cuando hay elementos en Y que sobren o elementos en X que sobren, eso quiere decir que no es una función inyectiva. Cuando la gráfica pasa por todo el plano cartesiano, por todo, eso quiere decir que sí es una función sobreyectiva. Entonces, esa es la manera de hallar visualmente, si en una función, en el plano cartesiano es o no es una función biyectiva. Digo, sobreyectiva. Y nos falta una, la función biyectiva. Entonces la voy a explicar únicamente por conjuntos. Esa solo se explica por conjuntos. Entonces, ahí tenemos la imagen. Entonces puse 3 ejemplos y a cada ejemplo le puse su nombre. Entonces, el primer ejemplo es in, el segundo ejemplo es sub y el tercer ejemplo es bi. Entonces, primer ejemplo, in. Entonces tenemos un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Entonces, para los elementos numéricos 1 y 2, vamos a ver cuántas imágenes se reflejan en el conjunto de llegada. Entonces, para 1 le corresponde A, para 2 le corresponde C. Sobró B.
Pero como decíamos que en este ejemplo, si sobran elementos en el conjunto de llegada, si sobran elementos es una función inyectiva. Entonces, por eso le puse a ese ejemplo in. Entonces, esta sí es una función inyectiva. ¿Listo? En el segundo ejemplo tenemos los valores numéricos 1, 2, 3 y 4. Y en el conjunto de llegada tenemos A, B y C. Entonces, para el número 1 se refleja una vez en A. Para el número 2 se refleja una vez en B. Para el número 3 se refleja en C, pero para 4 también se refleja en C. Entonces, como se reflejan en C y no sobran elementos, no sobran, este ejemplo es una función subyectiva. Por eso le puse a este ejemplo sub. Entonces, este ejemplo sí es una función subyectiva. Y vamos a ver el tercer ejemplo. El tercer ejemplo tenemos el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Entonces, en el conjunto de partida tenemos los números. Entonces, para el número 1 se refleja una vez en A. Listo. Para el número 2 se refleja una vez en B. Y para el número 3 se refleja una vez en C. Como solo se refleja una vez en partida y una vez en llegada, es una función inyectiva. Por eso le puse ahí in. O sea, cumple, ese ejemplo también cumple la función inyectiva. Pero si ustedes se dan cuenta, en los elementos de llegada no sobran elementos, no sobran. Entonces, como no sobran elementos, no sobran, también es una función subyectiva. Es decir, se cumplen las dos cosas. Entonces, como se cumplen las dos funciones, tanto la inyectiva y tanto la subyectiva, eso quiere decir que esta gráfica que ustedes ven aquí de conjuntos es una función biyectiva. Por eso ahí le puse el nombre de bi. ¿Listo? Entonces, esos son los tres ejemplos, las tres funciones. Voy a hacer un repaso otra vez para que no se les olvide. La inyectiva es una función 1 a 1, es decir, que para los elementos de partida les corresponden un elemento de llegada y pueden sobrar. Si no sobran, también es inyectiva. Entonces, en el ejemplo que puse sobró, pero si llegara a no sobrar, también es una función inyectiva. Entonces, le corresponde un elemento de partida, un elemento de llegada. Entonces, es una función 1 a 1. La función sobreyectiva es cuando tenemos un conjunto de partida, un conjunto de llegada, pero para los elementos de partida le corresponde un elemento de llegada, pero al conjunto de llegada, si le llegan dos imágenes, no hay problema. En la función sobreyectiva le pueden llegar de a dos imágenes, pero no pueden sobrar elementos. No pueden sobrar elementos. Si no sobran elementos, sí es función sobreyectiva. Y si le llegara a sobrar, como en el ejemplo de abajo, es porque no es. Entonces, esa es una función sobreyectiva. Y la función biyectiva es cuando se cumplen las dos normas, tanto la inyectiva como la subyectiva. Si se cumplen ambas, es porque es una función biyectiva. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Les voy a mostrar otra vez acá. Esta persona llegó retardo. Bueno, entonces, ¿me pueden ver, muchachos? Espera a ver si ya me pueden ver. Estoy activando mi cámara. ¿Me pueden ver? Señor. Sí, señor. Listo, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta en física y alguna pregunta en cálculo? Profe, usted en física dejó la fórmula del periodo oscilatorio, ¿cierto? Sí, todo está en la plataforma. O sea, lo que yo les acabo de compartir, todo ya está colgado en la plataforma. Listo. Profe, y esas imágenes que usted nos toca copiarlas en el cuaderno, las fórmulas de cálculo.
Sí, claro, tómenla Profe, como toca apunte. copiar todo No se les lo vaya a olvidar. de... Y lo de física también, las imágenes. Toca copiarlo todo, No, en física no. En todo, física todo, solo todo. tienen que escribir con sus palabras. Pero en cálculo sí cópienlas para que no se les vaya a olvidar. En cálculo es importante que copien los conjuntos y las fórmulas para que no se les olvide, por favor. Ah, bueno. ¿Listo? Pero lo La de la tarea. velocidad, Se me lo olvidaba. de No, va a velocidad y dejar eso. tarea. Sí, claro, en cálculo hay tarea, pero es muy fácil. Pero ya les muestro y les explico qué tienen que hacer. Pero les vuelvo a compartir la pantalla. Se me había olvidado. Yo puedo ver. Le vuelvo a compartir pantalla. Ya les explico la diferencia entre velocidad y rapidez, por si ya se les olvidó. La tarea de Les cálculo, voy a sí. compartir la pantalla. Sí, les voy a mostrar, les voy a explicar qué tienen que hacer en cálculo de tarea. Es muy fácil. Les dejé una tarea muy fácil, realmente. Listo. ¿Ya pueden ver ahí? No. Sale solamente usted, profe. Está cargando. Esperemos un segundo. Ahora. No, profe. No. Todavía. Ah, ya. Ya, ahora sí. Listo. Sí. Bueno, entonces dice, trabajo en clase. Entonces solo es un punto. Dice, las gráficas, decir si es inyectiva o sobreyectiva, y me explican por qué. Entonces son dos gráficas. La primera gráfica es una línea recta. La gráfica es una línea recta que va desde menos infinito hasta infinito. Entonces ustedes me tienen que decir si esa función es inyectiva o esa función es sobreyectiva. Entonces, Profe, ¿cómo es que uno mira eso? Para saber si es eso y eso. ustedes tienen que mirar, ustedes se van a los Y yo, conjuntos, ustedes van a los conjuntos y ustedes van a los conjuntos. Entonces, la inyectiva dice que para un valor en X le tiene que corresponder un valor en Y. Si se cumple eso, es porque es una función inyectiva. Pero si para el valor en X y para el valor en Y le corresponden más valores, es una función sobreyectiva. Entonces ustedes tienen que mirar si se cumple acá, si esto se cumple. Lo mismo tienen que mirar en la segunda gráfica, si se cumple o no. Entonces ustedes miran, si se cumplen las razones para sobreyectiva, usted dice, uy, eso es sobreyectiva. Pero si se cumplen es para inyectiva, usted dice, no, esa función es inyectiva. Eso es todo lo que tienen que hacer. De trabajo en clase. profe, se De está tarea, re rayado. de tarea es mucho más fácil. La tarea es esto, vea, ya les muestro. Tarea, dice, realiza un ejemplo de función inyectiva y subjetiva en conjuntos. Es decir, hacen un círculo, ponen unos elementos, conjunto de partida, hacen un círculo, pones unos elementos, conjuntos de llegada. Los ejemplos que yo puse fue con números y letras. Los ejemplos que ustedes van a hacerlos con, no sé, con imágenes. Entonces, así por encima. Entonces, ustedes, ejemplo, el conjunto de partidas son, les voy a hacer un ejemplo. Función inyectiva. Decimos que es un elemento 1 a 1. Entonces, el conjunto de partidas son los puestos del salón. Y el conjunto de llegada son los estudiantes. Para cada estudiante le corresponde un puesto. Eso quiere decir que es una función inyectiva, ¿sí o no? Listo. Un ejemplo de función subjetiva con elementos. Entonces, el conjunto de partida son 5 personas. Y el conjunto de llegada es un carro. Entonces, las 5 personas entran al carro. ¿Sí o no? Entran al carro. Como todos se pueden sentar en el carro porque son 5 puestos y 5 personas, eso quiere decir que no sobran puestos. Eso quiere decir que sería una función sobreyectiva. Eso es lo que tienen que hacer más o menos en la vida. Ahí les estoy ayudando. ¿Sí ven cómo soy de buena papa? Buena, profe, Listo. Eso es todo, muchachos. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿va a hacer doble videollamada, no? No, hoy no. Hoy no hago segunda videollamada. Espero que O sea, tengan lo buena que tarde, fue. muchachos.
Lo que entendió, Listo. entendió. La otra semana recuerden que tenemos evaluación, 7:30 en punto, en videollamada, porque a las 8 arranco con la evaluación. Profe, ¿y cómo se van a realizar ahí las evaluaciones o cómo va a ser? La evaluación la voy a hacer por medio de un programa donde uno pone entre 10 y 15 preguntas voy a hacer, pero las respuestas son en selección múltiple. Yo les habilito un tiempo de 1 hora y ustedes en esa hora tienen que contestar las 15 preguntas. ¿Ya? Eso es todo. Listo, eso es todo. Yo les explico cómo va a ser. Yo les explico cómo va a ser eso la siguiente clase de 7 a 8 Sí, profe, y a las porque 8 la empieza verdad no a tenemos ni solucionar. idea de cómo se hace una evaluación así. O yo, por ejemplo, no tengo idea. Nos dijeron sí, No, tranquilo. iban a mirar plataformas para que no se copiaran. Es fácil. Yo he escuchado que eso Exacto, dura correcto. 2 horas. Y las preguntas salen en desorden para cada uno. Y las preguntas son en desorden para cada uno, es decir, que no se pueden copiar. Pero no, es fácil. Es como si yo les pasara una hoja con 10 preguntas y cada pregunta tiene 3 respuestas. Y ustedes escogen una una respuesta ahí. Un ejemplo. ¿Cuál es el mejor equipo de Colombia? A, Millonarios. B, América. Ah, ok. C, Nacional. Millonarios. ¿Cuál es la respuesta? La B. Millonarios. La B pasó la evaluación. Solo Junior. ¿Qué va? Es algo así, mujer. Es muy fácil, Gracias, eso es fácil. Yo les explico en la siguiente clase. Muchachos, Bueno. que pasen buen día. Epa. Ojalá les rinda Profe, ojalá les ¿plazo rinda. hasta las 12 Dígame. o baja más tiempo? Hasta las 2 de la tarde el plazo. ¿Qué? ¿Hasta las 12 o ¿De qué? hasta No, o baja ustedes más saben que tiempo? tienen el transcurso del día para subir el trabajo. Todo el día, listo, Tienen todo el día. Todo bien. Hágale. Listo, pues. Todo Chao, bello. muchachos. Juiciosos. Chao, profe. O por ahí. Por la sombrita. Ojalá pudiera salir. Ey, solo Junior. No, ¿cuál solo Junior? No se juicio. ¿Usted sabe quién fue el campeón y a quién le ganó la final?